Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por asistir a este acto de ingreso y toma de posesión de José Manuel García Fernández. Va a dar comienzo, por consiguiente, este acto de toma de posesión como académico de número de esta Real Academia del doctor don José Manuel García Fernández, como decía, propuesto estatutariamente en Junta General Extraordinaria de 8 de noviembre del 2023. El señor secretario va a dar lectura de la parte del acta correspondiente al punto del orden del día en que se aprobó la propuesta. Por favor. Extracto del acta de la Junta General del 8 de noviembre de 2023. En la sede de la Academia se celebra sesión de la Junta General el 8 de noviembre de 2023 con el siguiente punto en el orden del día. Propuesta de nuevo académico José Manuel García Fernández. En el mencionado punto, el presidente da la palabra al académico Agustín Rodríguez González Elipe, que hace una breve presentación del candidato propuesto, especialista en química biológica. Entre otros méritos, se destacan la gran cantidad de trabajos publicados, el alto número de patentes, 40, de las cuales 20 están registradas, el número de tesis doctorales dirigidas, su permanente relación con empresas del sector, etc. El presidente se adhiere a la propuesta. Para la votación se acuerda por unanimidad que los académicos presentes participen en votación secreta y dejar abierta la sesión hasta las 12 del martes 14 de noviembre para que el resto de académicos pueda votar por correo electrónico o acudiendo personalmente a la Academia. En la sede de la Academia, a las 12 horas del 14 de noviembre, en presencia del presidente y el secretario, se procede al escrutinio de los votos emitidos con el resultado siguiente. Votos emitidos presencialmente, 20. Votos emitidos por correo, 10. Votos afirmativos, 29. Votos negativos, ninguno. Votos en blanco, 1. A la vista de este resultado, queda propuesto como nuevo académico don José Manuel García Fernández, profesor de investigación del CSIC, adscrito al Instituto de Investigaciones Químicas. Bien, muchas gracias, señor secretario. Y a continuación ruego a los dos académicos más modernos presentes se dignen a acompañar al recipiendario hasta el estrado. Pedro Jordano y Montserrat Vilat, por favor. Bien, muchas gracias. Lo recibimos de pie. Bien, muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra el doctor don José Manuel García Fernández para pronunciar el preceptivo discurso de entrada en esta academia. Se pueden sentarse. Nosotros nos bajamos y nos ponemos ahí en la... Excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, doctor Benito Valdés. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, doctor Miguel Ángel de la Rosa. Ilustrísimo señor director del Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, doctor Nureddin Kiar. Ilustrísimas autoridades, señoras y señores académicos, queridos compañeros, amigos y familia, señoras y señores. Es para mí un gran honor haber sido elegido para formar parte de esta prestigiosa institución.
La oportunidad de colaborar con sus miembros y aprender de ellos en múltiples campos de la ciencia es un privilegio que valoro profundamente. Agradezco a los académicos que me propusieron y a todos aquellos que han apoyado este nombramiento. En especial, mi gratitud al doctor Rodríguez González Eripe por honrarme respondiendo a este discurso. Este logro no es un viaje que uno emprenda solo, es el resultado del apoyo y contribuciones de muchas personas. Es momento de expresar mi agradecimiento a todos los que han sido parte de mi camino, permitiéndome estar aquí recibiendo el alto honor de ser aceptado como miembro numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias. En el ámbito académico, mi agradecimiento a todos mis profesores de la licenciatura de Química, algunos de los cuales han contribuido y continúan contribuyendo al prestigio de esta institución. En cuanto a mi faceta investigadora, debo destacar especialmente a 4 personas que han marcado decisivamente mi trayectoria. Mi director de tesis, el doctor José Fuentes Mota, quien sentó las bases de mi conocimiento en la química de carbohidratos y despertó mi curiosidad por estas fascinantes moléculas. Al doctor Jacques Defay, del Centro de Estudios Nucleares de Grenoble, en Francia, por los 5 años de rica colaboración que me brindaron una profunda comprensión de la investigación básica y su aplicación a la solución de problemas sociales. Un recuerdo muy especial para el doctor Yoshiyuki Suzuki, de la Universidad de Tokio, en Japón, pediatra y neurólogo infantil, cuya influencia fue decisiva no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Finalmente, y sobre todo, a la doctora Carmen Ortiz, cuyo apoyo y compañerismo durante 40 años han sido invaluables. Nuestra trayectoria compartida en la ciencia y en la vida es inseparable y constituye la base de todo lo que puedo contar hoy. A lo largo de mi carrera científica he tenido la fortuna de estar rodeado de investigadores e investigadoras excelentes, tanto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como en la Universidad de Sevilla. Profesionales de primer nivel, comprometidos y talentosos, muchísimas gracias a todos. Dejo para el lugar de honor a mi familia, a mis padres, quienes siempre me apoyaron en todas las decisiones, a mis hermanos y una vez más a Carmen y a mis hijos por soportar las limitaciones de tiempo que la investigación impone. Tengo la firme intención de que no ocurra lo mismo con mis nietas. Gracias a todos por estar aquí y por ser parte de este momento tan significativo en mi vida. Podría seguir dando las gracias hasta consumir el tiempo que razonablemente debe durar este discurso y no sería suficiente. Por ejemplo, gracias a la Real Academia Sevillana de Ciencias por confiar en mí ya en el año 1997, cuando me concedió el premio a jóvenes investigadores de esta academia, convocado de forma conjunta con la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Pero deber obliga y es momento de repasar con la perspectiva que dan los años, los temas, los proyectos y los problemas que he tenido la oportunidad de abordar desde que en el año 1988 defendí mi tesis doctoral y empecé una aventura que continúa. En el año 2015 se celebró el 75 aniversario del CSIC y como director entonces del Instituto de Investigaciones Químicas tuve ocasión de asistir al acto institucional en la sede central de Serrano, en Madrid. En aquel entonces el CSIC estaba adscrito al Ministerio de Economía. Recuerdo que el ministro ensalzó la investigación de excelencia asimilándose a la parte visible de un iceberg. Su razonamiento pretendía justificar los recortes que esperaban. Hay que focalizar los recursos en la parte visible de la investigación, no en la que queda por debajo de la línea de flotación. La réplica la dio un investigador insigne, el doctor José Elguero. La investigación de excelencia no es la punta de un iceberg, es la cima de una duna. Cada grano importa. Si se elimina la arena de la base, toda ella se desmorona. Las palabras que suceden pretenden ilustrar mi grano de arena, confiando en que ayude a que la duna sea cada vez más sólida y más alta. Me centraré en algunos de los aspectos que han formado el eje de mi actividad
y que están relacionados con una de las familias de biomoléculas imprescindibles para la vida tal y como la conocemos, los carbohidratos. Más allá de las calorías, les avanzo que ustedes, todos, somos lo que somos por los carbohidratos que nos caracterizan como especie y como individuos. Los carbohidratos permiten a nuestras células reconocer si otra célula es también nuestra o si es de un patógeno, si podemos estar tranquilos o si hay que defenderse, y pueden determinar incluso si un fármaco actúa donde debe o donde no debe. Nuestra sociedad del bienestar se ha construido en gran medida sobre la base del acceso a terapias cada vez más eficaces. Sin embargo, al leer el prospecto de cualquier medicamento, es común experimentar cierta inquietud ante los posibles efectos secundarios que podría desencadenar. Siempre existe un riesgo asociado, hay que ser conscientes. Y este riesgo deriva principalmente de que la mayoría de los medicamentos disponibles no pueden distinguir específicamente las células enfermas en las que deben actuar de las sanas. En última instancia, todo se reduce a un problema de comunicación entre el fármaco y las células del cuerpo. La raíz de esta falta de comunicación no reside en las células, sino en el diseño mismo del medicamento. Las células tienen una notable capacidad para interactuar y reconocerse entre sí de manera precisa. Un ejemplo claro de esto es el proceso de fecundación, que solo puede ocurrir entre gametos de individuos de la misma especie. Del mismo modo, cuando se trata de organismos invasores, la especificidad es la norma. Ciertas bacterias pueden causar una infección en el sistema respiratorio, como la neumonía, mientras que otras afectarán, por ejemplo, el sistema digestivo. Este nivel de eficacia contrasta con la incapacidad de muchos medicamentos para actuar exclusivamente donde se requiere. En el mejor de los casos, solo una fracción de la dosis administrada lo hace. El resto termina golpeando en algún otro lugar de nuestro organismo, con consecuencias más o menos graves. Prácticamente desde que se formuló la hipótesis de la célula hace casi 200 años, se sugirió que los procesos de reconocimiento en biología podrían estar regulados por estructuras complementarias en las membranas celulares, de manera análoga a cómo una llave encaja en su cerradura. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX, la naturaleza química de las moléculas involucradas en estos procesos era completamente desconocida. Durante la década de 1960, una serie de descubrimientos revelaron de manera concluyente que los azúcares eran los principales responsables de estos fenómenos de reconocimiento celular. El más significativo de estos hallazgos fue el descubrimiento de que la membrana celular está recubierta de una capa de azúcares. Esto implicaba que cualquier agente externo que interactuara con la célula debía primero atravesar este revestimiento glucídico, denominado glicocálix, el cual además es distintivo de cada tipo celular. Hasta entonces, los carbohidratos habían sido considerados biomoléculas secundarias en comparación con los ácidos nucleicos y las proteínas, a los que se les asignaban las funciones más cruciales para la vida. Se pensaba que los azúcares en los animales superiores estaban principalmente asociados con el almacenamiento de energía. Desde el punto de vista químico, los azúcares son compuestos complejos y multifacéticos, desafiantes e incluso irritantes para los investigadores. Tomemos el ejemplo de la D-glucosa, el componente más abundante en la naturaleza. Podemos tener D-glucosa en forma pura, pero basta disolverla en agua y nos encontramos con al menos 5 especies diferentes, y todas ellas son glucosa, y todas pueden generar las otras 4 de manera espontánea. Además, los azúcares forman parte de lo que conocemos como moléculas quirales, que son inequivalentes a su imagen especular. Nosotros mismos somos quirales. Por ejemplo, nuestra imagen reflejada en un espejo tendría el corazón en el lado derecho en lugar del izquierdo. Pero mientras que en los humanos la imagen especular no existe en el mundo real,
Para muchos azúcares, ambas formas se encuentran en la naturaleza. A esta complejidad se suma la variedad estructural y las formas en que dos unidades de azúcar pueden conectarse entre sí, que son innumerables. Para los químicos, esto representa un desafío considerable, pero para las células y para la vida en general supone una oportunidad única para almacenar una información sumamente diversa en un espacio reducido. Por ejemplo, con 5 unidades de azúcar diferentes, son posibles más de 20 millones de combinaciones posibles en comparación con las 120 para ácidos nucleicos o proteínas. Con 6 unidades ya superamos el billón. Los azúcares, por lo tanto, constituyen el alfabeto ideal para encriptar el código fuente que determina las diferencias entre las células de todos los organismos vivos y el estado en que se encuentra cada una de esas células. No todas nuestras células son iguales, varían según su ubicación y función. Incluso en un mismo individuo pueden cambiar en respuesta a factores como el embarazo o la enfermedad, aunque la información genética sea la misma. Todas estas singularidades se etiquetan gracias a los carbohidratos. Hasta los albores del siglo XXI, la hipótesis aceptada era que el grado de evolución de los diferentes organismos se medía por el volumen de su genoma, es decir, el número de genes. El razonamiento detrás de esta idea era lógico. Los genes son las unidades funcionales que determinan la herencia, y como son los responsables de codificar las proteínas, el proteoma, se pensaba que a más genes, más diversidad de proteínas y por ende mayor complejidad. Para respaldar esta teoría y trazar nuestro mapa genético, se lanzó en la década de 1980 el proyecto Genoma Humano. En febrero de 2001, este proyecto publicó sus resultados hasta la fecha, presentando una secuencia completa de aproximadamente el 90% de los 3.000 millones de pares de base que lo constituyen, lo que permitió estimar el número de genes humanos en alrededor de 33.000. Este número es mayor que el que se había determinado previamente para una planta común que suele crecer en las cunetas de la carretera, Adabiopsis, o para la mosca de la fruta, lo que resultaba reconfortante. La sorpresa surgió cuando se completó el genoma de la planta de arroz y se descubrió que su número de genes era aproximadamente el doble que el del genoma humano. Ante esta evidencia, los científicos se enfrentaban a dos alternativas: admitir que la planta de arroz es un organismo más complejo que el Homo sapiens o revisar la teoría aceptada hasta ese momento. Se optó por lo segundo. No se necesitaban más proteínas y por lo tanto más genes para alcanzar una mayor complejidad. De hecho, lo que marca la diferencia es la capacidad de un organismo para modificar sus proteínas y que puedan ejercer funciones diferentes. Y en más del 50% de los casos, estas modificaciones implican la incorporación de carbohidratos para formar glicoproteínas. Por lo tanto, no son nuestros genes o nuestras proteínas lo que hace que los humanos sean más complejos o más inteligentes que otros organismos, al menos no únicamente. La clave es la capacidad de nuestras células para almacenar y transmitir información utilizando el conjunto de carbohidratos que nos caracteriza, el glicoma. Supongamos que deseamos prevenir o tratar una infección vírica respiratoria. A la vista de lo comentado, es imperativo comprender el código de carbohidratos que permite al virus infectar las células pulmonares e integrar esta información en el diseño del propio fármaco. Necesitamos que los medicamentos hablen el lenguaje de las células. Un medicamento basado en la estructura de los carbohidratos naturales es lo que denominamos un glicofármaco. Entre los más populares se encuentran los oligosacáridos relacionados con la heparina, utilizando como agentes antitrombóticos. Una estrategia alternativa consistiría en proporcionar un dispositivo de comunicación adecuado a un principio activo que no es un glicofármaco. El dispositivo en cuestión tendría que ser un carbohidrato complementario de un receptor
celular específico en la célula diana, de forma que se establezca una interacción biunívoca. Estos receptores, que pueden unirse a un carbohidrato preciso entre 1 billón de posibilidades y completar así el proceso de transmisión de la información, se denominan lectinas, término que, como electo, que es mi estatus en la academia hasta la finalización de este acto, procede del latín lectus, que significa escogido o seleccionado. El resultado sería equivalente a dotar al principio activo de tecnología GPS para que encuentre el lugar donde se requiere que actúe. Ambas aproximaciones, el diseño de glicofármacos y el diseño de glicotransportadores, tienen un enorme potencial en medicina y han sido pilares importantes de mi carrera investigadora. Las patologías específicas a las que hemos dirigido nuestros esfuerzos han estado determinadas por las colaboraciones que hemos establecido con colegas en la academia y la industria, y adicionalmente motivadas por el deseo de contribuir a resolver problemas de personas con rostro. Quiero hacer un inciso aquí. Estar abiertos a comunicar la investigación y a ser proactivos en establecer colaboraciones con todos los sectores es fundamental tanto en investigación básica como aplicada. La oportunidad de realizar avances significativos se multiplica si abordamos los problemas desde diversas disciplinas y puntos de vista. A los investigadores se nos suponen los conocimientos en nuestro campo y la capacidad de combinarlos. Esa es la base. Pero las colaboraciones aportan estímulos muy poderosos para que surjan ideas y se abran caminos que no habíamos anticipado. El azar puro no existe en investigación, no es una lotería. La serendipia, esas ideas que surgen de un comentario o de una conversación con alguien que no es de tu campo, son las que hacen la diferencia. Incluye aquí no solo a los expertos, sino también a los propios pacientes y a la sociedad en su conjunto. En lo relativo a la concepción de nuevos glicofármacos, por serendipia y gracias al apoyo generoso de la Fundación Ramón Areces, a principios del nuevo milenio nos vimos inmersos en un proyecto que buscaba explorar terapias para el tratamiento de enfermedades raras. Estas son afecciones poco frecuentes que padece una pequeña fracción de la población y, lamentablemente, los recursos dedicados a la investigación de sus causas y posibles terapias son escasos. Como expresó el doctor en farmacia y exministro de Educación y Ciencia, Federico Mayor Zaragoza, todos los seres somos iguales en dignidad y debemos protegernos de la misma manera. Para una persona que convive con una determinada patología, su enfermedad es su día a día, no algo excepcional ni raro, y esto es lo que verdaderamente importa. En el año 2003 entramos en contacto con médicos que se interesaban por un tipo particular de enfermedades raras, las enfermedades de depósito lisosomal. La realidad de estos pacientes nos impresionó profundamente. Aprendimos que los carbohidratos desempeñaban un papel decisivo en la progresión de sus patologías y descubrimos que también podían ser parte de la solución. Simplemente no podíamos dejar pasar la oportunidad de contribuir a este campo. Las enfermedades de depósito lisosomal se originan por la mutación de un gen que causa defectos en una enzima crucial para el metabolismo de carbohidratos en los lisosomas, los orgánulos encargados del reciclaje de biomoléculas. Como consecuencia, la cadena de procesado se detiene y el último componente, que es un derivado de azúcar, se acumula de manera exagerada en las células, provocando toxicidad. Son situaciones dramáticas, donde el paciente es generalmente asintomático los 2 primeros años de vida. Luego la enfermedad debuta y comienza un deterioro físico y neurológico que puede ser más o menos rápido. Irónicamente, la mutación no inhabilita la enzima, podría funcionar, pero el propio paciente la destruye. El problema es que la mutación sí elimina la información necesaria para que se produzca el plegamiento correcto, y esto hace que la enzima no pase el control de calidad del organismo. Si pudiésemos restaurar esa información, el problema se resolvería.
La aproximación que adoptamos parte de la hipótesis de que el sustrato tóxico, que en último término provoca la patología, contiene también la información necesaria para que la enzima se pliegue a su alrededor, pero no podemos utilizarlo como fármaco. Sin entrar en detalles de la química, la estrategia que pusimos en práctica consistía en diseñar compuestos que la célula pudiese confundir con sus propios carbohidratos, permitiéndonos así interferir en sus comunicaciones y hackear o incluso reprogramar su disco duro. En colaboración con el investigador japonés que lideraba estos trabajos, un neurólogo infantil y una persona excepcional, descubrimos que sustituyendo un elemento clave en la estructura de los azúcares, un átomo de oxígeno por un átomo de nitrógeno en una localización precisa, podíamos efectivamente conseguir este objetivo de manera casi quirúrgica. Fue especialmente emocionante comprobar que algunos de los compuestos eran capaces de revertir el daño en el sistema nervioso central en ratones humanizados, no solo desde el punto de vista histológico, en un corte cerebral, sino también en términos neurológicos. El ratón tratado recuperaba habilidades motoras y se atenuaban todos los síntomas de la enfermedad. A partir de ahí, el sentido de nuestro trabajo en el laboratorio cambió radicalmente. Las familias con niños que padecen estas enfermedades, los propios niños y las asociaciones de enfermos son realmente héroes. Es inevitable emocionarse al recordar los encuentros. No fue fácil enfrentarse a esas historias y sigue sin serlo, pero es imposible no comprometerse con estas personas. Casi 10 años después, en 2022, la empresa estadounidense Amicus Therapeutics, que tiene en el mercado el único medicamento actualmente aprobado basado en el mecanismo mencionado, el Galafol, nos contactó. Pusimos entonces en marcha un programa para expandir esta terapia a una cohorte más amplia de afectados. Quizás algunos recuerden la película Medidas Extraordinarias, protagonizada en 2010 por Harrison Ford y Brendan Fraser. El guión está basado en la historia real del fundador de Amicus Therapeutics, cuyos dos hijos, Megan y Patrick, padecían una de estas enfermedades de depósito lisosomal, la enfermedad de Pompe. La esperanza de vida era entonces de 5 años. Ambos han llegado a la edad adulta. En nuestro caso, la enfermedad en la que se centra el proyecto que desarrollamos con ellos es la enfermedad de Fabry, de la que se estima que hay entre 8.000 y 10.000 afectados en el mundo, aproximadamente 500 diagnosticados en España. Es difícil, pero vale la pena intentarlo. Consideremos ahora una situación mucho más común en el desarrollo de fármacos. Disponemos de un medicamento que en teoría es efectivo para lograr el efecto deseado, como la eliminación de células tumorales, pero su aplicación en la práctica clínica se ve obstaculizada por problemas de compatibilidad con el entorno biológico. La idea de envolverlo en un revestimiento que proporcione biocompatibilidad y que además pueda interactuar con las células utilizando carbohidratos es sin duda atractiva. El reto radica en transformar el comportamiento caótico de un azúcar, recordemos la paradoja de la multiplicidad de la glucosa en agua, en una estructura ordenada capaz de cumplir esta función. No basta con simplemente rodear el compuesto con una gran cantidad de azúcares. Más allá del número, lo trascendental es el ordenamiento. En general, los químicos especializados en carbohidratos compartimos el sentimiento expresado por el artista holandés Maurits Cornelis Escher. Sentimos una atracción irresistible por el caos porque nos encanta producir orden. Una molécula de glucosa por sí sola es caótica y difícil de controlar. Sin embargo, al conectar de manera precisa 6, 7 u 8 de estas moléculas y cerrar el círculo uniendo la primera con la última, creamos una estructura ordenada conocida como ciclodextrina. Esto automáticamente divide el espacio en dos: el interior de la cavidad, que forma la estructura de caja, y el exterior. Donde antes reinaba el caos, ahora hemos generado orden. Un fármaco que se encuentre cercano en el espacio puede ahora protegerse alojándose en la cavidad, aprovechando así la biocompatibilidad de los azúcares para desplazarse por el organismo
y llegar al sitio de acción. Permítanme compartir un ejemplo concreto, el diseño de un transportador para un medicamento utilizado en quimioterapia contra el cáncer, que permite dirigirlo específicamente a las células del sistema inmunitario. El medicamento en cuestión es un derivado de una molécula que se descubrió en un árbol, el tejo, y que se comercializa con el nombre de taxotero. El taxotero inhibe la división celular y, por ende, el crecimiento tumoral. Sin embargo, su solubilidad en agua es mínima y afecta también a tejidos sanos con efectos secundarios graves. El enfoque consistió en crear un caparazón personalizado utilizando 2 unidades de ciclodestrina, que además incorporan un elemento para comunicarse directamente con las células del sistema inmunitario. Como resultado de estos trabajos, la solubilidad del fármaco aumentó en más de 10.000 veces, mientras que se evitaba que otras células se vieran negativamente afectadas. Es importante destacar que estas investigaciones también surgieron de una colaboración industrial, específicamente con la farmacéutica Rompulanc, actualmente Sanofi-Aventis. Asumido el papel de los carbohidratos como las biomoléculas depositarias de la información que diferencia las células de un organismo vivo de las de otro, resulta inmediato entender que desempeñan una función central en la respuesta inmune. Cuando una célula se encuentra con otra, interpreta el código cifrado en los carbohidratos de esta última para determinar si es una aliada, una célula propia, o extraña, una célula invasora, y en ese segundo caso desencadena mecanismos de protección. Contamos con un ejército de células especializadas equipadas con una variedad de receptores para interceptar las señales del enemigo y activar nuestras defensas, una función vital para la supervivencia. Desafortunadamente, a veces los procesos que se ponen en marcha durante la respuesta inmune se desregulan y los mecanismos destinados a protegernos se vuelven contra nosotros. Esto ocurre, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, en las alergias o en los procesos inflamatorios agudos. También puede ocurrir que la célula o el organismo enemigo sea capaz de evadir o anular nuestras defensas, o que simplemente no podamos responder a la amenaza con la suficiente rapidez y eficacia. Es el caso del cáncer y de muchos procesos infecciosos que se cobran la vida de millones de personas. No es extraño que la investigación en terapias que permitan regular el sistema inmune, la inmunoterapia, concentre un esfuerzo considerable a nivel global. Dado que muchos de los receptores que conforman nuestro sistema inmune innato se activan en respuesta a la presencia de carbohidratos que no son reconocidos como propios, una estrategia interesante para el diseño de inmunomoduladores consiste en el desarrollo de análogos capaces de actuar sobre estos mismos receptores e interferir en la transmisión de la comunicación. Esto puede dar lugar a 2 escenarios: la inhibición de la ruta de respuesta correspondiente, lo que resultaría en un inmunosupresor o antiinflamatorio, o la activación de la misma, lo que se traduciría en un compuesto inmunoestimulante. Por ejemplo, en colaboración con investigadores del Hospital Puerta del Mar en Cádiz, hemos optimizado compuestos que promueven la resolución de la inflamación asociada a la diabetes en órganos como el ojo o el riñón, actuando sobre un regulador maestro del proceso inflamatorio conocido como proteína P38. Este enfoque nos permite investigar las posibilidades de nuevos glicofármacos para el tratamiento de la retinopatía y la nefropatía diabéticas. No se trata en estos casos de enfermedades raras, ni mucho menos constituyen las causas más prevalentes de ceguera y de trasplante de riñón en adultos, y su prevalencia alcanza entre el 30 y el 50% de todas las personas que sufren diabetes. Recientemente hemos ampliado nuestros trabajos sobre el control de la inflamación para abordar el desarrollo de glicofármacos destinados al tratamiento del asma. El asma puede tener múltiples causas que van desde la contaminación hasta el estrés, todas las cuales provocan una hiperreactividad de las vías respiratorias.
Si bien la mayoría de los casos de crisis asmáticas responden razonablemente bien a los tratamientos clásicos con antiinflamatorios, tales como los corticosteroides, aproximadamente un 15% de los pacientes no tienen un beneficio satisfactorio. En estos casos, las crisis asmáticas están asociadas a una componente inmune. Por ejemplo, pueden ser desencadenadas por infecciones respiratorias. Se observa entonces la activación específica de un tipo de células inmunitarias llamadas células T asesinas naturales, lo que resulta en un desequilibrio en nuestro sistema inmunitario que agrava significativamente los síntomas del asma. En el laboratorio hemos podido diseñar glicofármacos específicos para controlar estos procesos. Por el momento se han ensayado en ratones transgénicos que desarrollan asma y confiamos que los resultados abran nuevas posibilidades de tratamiento para estos pacientes. Los compuestos que estimulan el sistema inmune, por su parte, tienen dos grandes campos de aplicación: la inmunoterapia del cáncer y el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas. Como comenté al principio de mi exposición, el código de carbohidratos de una célula no depende solo de la especie, humano o arroz, o de su localización, pulmón o hígado, por ejemplo, sino también de su estado. Cuando una célula se vuelve tumoral, sus carbohidratos son diferentes y nuestro sistema inmune puede potencialmente identificarla como dañina y destruirla. Esto no sucede de manera general porque la célula tumoral es capaz de neutralizar la respuesta inmune o de evadirla. Lo consiguen, por ejemplo, presentando carbohidratos que, aunque diferentes de los de las células sanas, producen niveles bajos de anticuerpos, insuficiente para que la respuesta sea eficaz y podamos eliminar el tumor. Si conseguimos desarrollar análogos de los carbohidratos presentes en tumores que se comporten como antígenos eficaces, es decir, que sí promuevan la producción masiva de anticuerpos y generen memoria, tendríamos una vacuna contra el cáncer. En el año 2019 nos embarcamos, junto con otros grupos en centros de investigación en España, Japón y Reino Unido, en un proyecto que se proponía explorar una hipótesis nueva en este sentido. La idea central consiste en diseñar análogos de los carbohidratos que caracterizan un tumor, de manera que sean lo suficientemente diferentes como para despertar nuestro sistema inmune y provocar una respuesta potente, y lo suficientemente parecido como para que los anticuerpos que se produzcan con el análogo no natural ataque también el carbohidrato diana natural en la célula tumoral. No estamos cerca de curar el cáncer, ni mucho menos, pero la hipótesis de la vacuna funciona, al menos en cáncer de mama en el modelo de ratón humanizado. Una derivada de estas investigaciones es que el componente diseñado para estimular el sistema inmune contra las células tumorales también es capaz de reconocer los anticuerpos de baja intensidad que producen los enfermos de cáncer. Estos autoanticuerpos se generan en fases muy tempranas del desarrollo tumoral, por lo que su detección permite un diagnóstico precoz, que aumenta la eficacia de los tratamientos y mejora considerablemente el pronóstico. En este caso, la validación del método se realizó utilizando suero sanguíneo de pacientes con cáncer de mama en diferentes estadios y controles de pacientes sanos, confirmando su utilidad para el diagnóstico incluso en la fase 1 del tumor, cuando todavía no ha dado la cara, con un alto grado de confianza. En el año 2020, el tsunami que representó la pandemia de COVID-19 nos cogió a todos por sorpresa. Es asombroso cómo el mundo parece haber olvidado rápidamente esta amenaza y sus cifras aterradoras de muerte. En la parte positiva, aprendimos que la tecnología de vacunas basadas en ácido ribonucleico mensajero salva vidas. En ese momento, nosotros estábamos inmersos en nuestras investigaciones sobre comunicación celular, transporte de medicamentos y regulación del sistema inmune, un cóctel de conocimientos básicos fundamental para la formulación de vacunas. No fue por casualidad que los desarrolladores de la vacuna de Pfizer-BioNTech se pusieran en contacto con nosotros.
el transporte de ARN mensajero, su direccionalización a células del sistema inmune y el control de la inmunización son cuestiones claves en las que podíamos aportar. El ARN mensajero es una biomolécula muy frágil. Nuestras células están diseñadas para defenderse de un ácido nucleico extraño, no para aceptarlo como un medicamento. Requiere una cubierta protectora biocompatible para poder administrarse. En las vacunas actuales, esto se consigue con una mezcla de componentes que se organizan alrededor de la molécula de ARN mensajero, encapsulándolo en una estructura llamada nanopartícula de lípidos. El éxito de estas formulaciones para protegernos de la COVID-19 ha sido innegable y por ello estamos hoy aquí sin mascarillas. Sin embargo, presentan limitaciones que dificultan su desarrollo de manera universal, problemas de estabilidad que requieren su transporte a temperaturas muy bajas, problemas de eficacia que implican la necesidad de repetir la inmunización y problemas de efectos secundarios en algunos pacientes debido a una reacción inmune exagerada, que es el motivo por el que nos hacían esperar unos minutos antes de marchar del centro de vacunación. En nuestro caso, la fuente de inspiración son los propios virus, los auténticos profesionales en este tema. Los virus consiguen resguardar su ARN e introducirlo en la célula objetivo, envolviéndolos con una cápside formada, en la mayoría de los casos, por un único componente proteico, una sola biomolécula bien definida, que contiene toda la información necesaria para constituir partículas virales con capacidad de infección. La capacidad intrínseca de los carbohidratos para codificar información, junto con estrategias de química de precisión, permite elaborar sistemas perfectamente definidos que pueden programarse para desempeñar las funciones que se necesitan, desde garantizar la estabilidad de un ácido nucleico hasta estimular o atenuar la respuesta inmune según se requiera. Desde el año 2020, estas investigaciones las llevamos a cabo en el contexto de un acuerdo de colaboración con la empresa BioNTech en Mainz, Alemania, y hasta la fecha ha conducido a 22 patentes de invención, todas ellas ya licenciadas o con opción de licencia. La actividad ha sido realmente frenética en este tiempo. Es un campo tremendamente competitivo. Imposible saber si será esta tecnología la que finalmente prevalezca, pero una cosa es segura: los fármacos basados en ácidos nucleicos han llegado para quedarse y van a jugar un papel central en la medicina a medio plazo y en las próximas pandemias que inevitablemente vendrán. Señores académicos, queridos amigos, familiares y colegas, honestamente creo que he sido muy afortunado tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Hoy me encuentro rodeado de todos ustedes, recibiendo un honor que nunca imaginé, y el futuro no podría ser más ilusionante. En este punto, supongo que tengo que asumir la responsabilidad de transmitir algunas recomendaciones a aquellos que están comenzando su carrera científica. Aunque no estoy seguro de ser la persona más adecuada para orientar, considerando mis propias limitaciones, me gustaría compartir algunas reflexiones. En primer lugar, animo a todos a confiar en su instinto. Es natural cuestionarse qué rumbo tomar, especialmente frente a las incertidumbres de una carrera investigadora. Sin embargo, mantenerse fiel a esa brújula interna y persistir ante los desafíos es la manera de encontrar el camino correcto. En segundo lugar, dejen que la curiosidad sea la fuerza impulsora de su investigación. Busquen respuestas a las preguntas que les inquietan. No teman explorar territorios desconocidos y disfruten de las sorpresas que encuentren en el camino. El peligro, claro está, es la dispersión. Hay demasiados desafíos atractivos. Afortunadamente, siempre he tenido a alguien a mi lado que me ha recordado la importancia de mantener el enfoque. No estaría aquí hoy de no ser por ella. Un toque de carácter práctico siempre es necesario. Mi tercera y última recomendación es esforzarse en crear un entorno de trabajo cooperativo.
He visto demasiados casos de rivalidad y competencia insana entre investigadores. Pasamos gran parte de nuestra vida en el laboratorio y es fácil que estas cuestiones traspasen lo profesional y afecten lo personal. No vale la pena. Se pierde mucho tiempo y energía. Cultivar la empatía y el espíritu constructivo no solo genera un ambiente más saludable, sino que también abre puertas al desarrollo profesional y a nuevas conexiones personales. Instinto, curiosidad y colaboración. Con estos principios creo que se puede tener un impacto significativo en cualquier campo del conocimiento. Para concluir, quisiera responder a una pregunta que me hicieron recientemente en una entrevista sobre mi trayectoria vital y profesional. Si pudiese organizar una cena con 3 personajes históricos que identifique con valores o aspectos asociados a la investigación, ¿a quién invitaría? Me encantaría compartir esa cena con Julio Verne, Leonardo da Vinci y Marie Curie. Pienso que representan las 3 cualidades más importantes para disfrutar y sobrevivir en nuestro mundo: imaginación, curiosidad y perseverancia para superar la frustración. Los 3 descansan en Francia, así que tendría que ser en un restaurante francés. Puedo soportarlo. Confío en que Carmen se apuntará. Además, esto me permitirá rendir tributo a la tradición científica francesa a la que tanto debo. Gracias a todos por estar aquí y por vuestro continuo apoyo. No te vayas tan lejos, José Manuel. A continuación, se va a proceder a imponer la medalla de la institución al nuevo académico. Te agradecería que te acercaras al estrado. El presidente del programa dice: en nombre de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, y por el honor que me otorga en la Academia, tengo el privilegio de nombrarlo académico de número de esta Real Academia Sevillana de Ciencias. Y ahora le pediría al nuevo académico que jure o prometa su cargo. Aquí tiene. Prometo, por mi conciencia y honor, hacer cumplir fielmente las obligaciones de académico de número de la Real Academia Sevillana de Ciencias, con lealtad a Su Majestad el Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía. A continuación, le ruego al nuevo académico que abrace a los demás miembros de esta Real Academia y a los representantes de las demás academias sevillanas y se sirva a ocupar el sitio entre los primeros y las primeras le corresponde. Empieza por el presidente del instituto. Esto también me abrazo, ¿no? Sí. Bueno, se me permite abrazarte. Enhorabuena.
Sí, sí. También a las dos académicas electas que tenemos, Ana. No creo que se ha quedado ningún académico detrás, ¿no? Bueno, pues. José Antonio también. Le ruego, José Manuel, que se siente en el sitio que tiene reservado entre los académicos. Y a continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor don Agustín Rodríguez de González Elipe, que en nombre de la Academia contesta al discurso del recipiendario. No, nos quedamos aquí. No proyectas, ¿no, Agustín? No voy a proyectar. Un poquito de agua. Excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, excelentísimo señor presidente de la Academia Sevillana de Ciencias, ilustrísimo señor director del Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, e ilustrísimo señor secretario de la Academia Sevillana de Ciencias, compañeros académicos, señoras y señores, apreciado José Manuel. En la sociedad actual, en ciertos medios de comunicación y redes sociales o incluso en manifestaciones de algunos políticos con capacidad de decisión en asuntos públicos, la palabra química suele tener connotaciones negativas. Estas connotaciones asocian la química a fuente de productos no naturales que, según su uso, pueden resultar dañinos para la salud y el medio ambiente. El trabajo y la obra del nuevo académico desacreditan totalmente estos prejuicios. Hablan además de nuevos conocimientos y metodologías, así como de aplicaciones de gran impacto en la salud o en la industria. El término de referencia en su producción científica se relaciona con algo tan familiar como el azúcar o los azúcares, una serie de compuestos que pueden indudablemente denominarse como productos químicos, independientemente de que se produzcan como resultado de la actividad biológica de seres vivos o mediante su síntesis en un laboratorio. Hay pocos ejemplos más claros donde la frontera entre los conceptos natural y artificial carezca de sentido. Los compuestos a los que nos referimos llevan nombres como de glucosa, azúcares, carbohidratos, polisacáridos, glicoproteínas, glicoma o glicofármacos, términos que denotan un orden creciente de complejidad estructural y funcionalidades cada vez más precisas y específicas. Es parte del conocimiento común la función de los azúcares más sencillos como edulcorantes e ingredientes de nuestra dieta, así como fuente de bebidas alcohólicas tras su fermentación. Es menos conocido que estructuras más complejas de azúcares y su asociación con otros grupos moleculares vehiculan funciones esenciales de la bioquímica celular. De ello ha ido la magnífica lección que hemos escuchado. Déjenme comentar primero sobre lo más simple, para avanzar posteriormente a lo más complejo. Recuerdo que cuando los estudiantes de mi promoción, hace ya tiempo, estudiábamos los azúcares, su estructura, formulación y cosas por el estilo, lo hacíamos con un cierto escepticismo, pensando erróneamente que esa química era clásica y estaba vinculada a pequeñas moléculas orgánicas con una reactividad que seguía cánones bien establecidos. Eso sí, estudiamos con cierta profundidad, seguramente con el ánimo de superar lo mejor posible los exámenes, el compuesto de referencia de la gran variedad de posibles conglomerados moleculares de los azúcares. Me refiero a la glucosa. El nombre glucosa fue acuñado por el francés Jean-Baptiste Dumas
en 1838 y procede del griego gleukos, que se designaba al vino y al mosto, y de glikis, apelativo de dulce. Los antiguos intuían, y hoy día lo sabemos, que la glucosa es abundante en las uvas y que su fermentación da lugar a la formación de alcohol en el proceso de transformación de mosto a vino. La glucosa es además el vector energético por excelencia de los organismos vivos. En los mamíferos se encuentra en el torrente sanguíneo y se genera a partir de polisacáridos como resultado de la actividad metabólica de sus organismos. En el hombre, por ejemplo, la concentración normal de glucosa en sangre es de 90 a 100 miligramos por decilitro, pudiendo el hígado generar entre 180 y 220 gramos de glucosa por día. El descontrol del nivel de glucosa en sangre da lugar a enfermedades y disfunciones por todos conocidas. Los estudiantes de mi época llegamos a conocer que la glucosa puede existir en dos formas estructurales que se denominan isómeros ópticos. Este término designa su capacidad de desplazar el plano de polarización de la luz polarizada bien a la izquierda, a este isómero se le denomina L-glucosa, o a la derecha, conocida como D-glucosa, de la que hemos oído hablar. Se trata de dos compuestos enantiómeros quirales. Quiral viene del griego keir, que significa mano, lo que hace una referencia clara a la relación especular que rige entre enantiómeros ópticos. La quiralidad fue el primer descubrimiento de un científico genial como pocos, Pasteur, quien con 25 años, estudiando la respuesta óptica del ácido tartárico, descubrió en su tesis doctoral que este componente del vino presentaba dos formas cristalinas diferentes, una imagen especular de la otra. Interpretando este descubrimiento, ha habido estudiosos de la obra de Pasteur que la han considerado como el resultado de un proceso de serendipia, muy influenciado por su actividad juvenil como ilustrador gráfico usando técnicas litográficas. Pasteur en su juventud, efectivamente, fue un pintor y diseñador bastante aventajado y estuvo dudando si seguir su vocación artística como ilustrador gráfico o decantarse, como finalmente hizo, por su vocación científica. Como es sabido, el molde de una litografía y su impresión en papel, la obra impresa, son una imagen especular de la otra, una relación que habría contribuido a que Pasteur tuviera una aspiración genial para identificar las relaciones quirales en los cristales de ácido tartárico. Fuese la causa un rayo de imaginación o el resultado de una labor incansable frente al microscopio óptico, separando cristalitos de ácido tartárico según su aspecto, el hecho es que Pasteur abrió al mundo científico una nueva avenida por la que transitar. Creo poco en la serendipia y más en el contenido de una frase atribuida al propio Pasteur, según la cual la suerte solo favorece a la mente preparada. Esta frase cobra toda su vigencia en el caso del profesor García Fernández y su fecunda trayectoria investigadora en el campo de las glicoproteínas y glicofármacos. A lo largo del desarrollo científico, el estudio de los azúcares ha sido fecundo en descubrimientos que han contribuido al desarrollo de nuevos principios y metodologías en química y que han tenido una gran repercusión, tanto fundamental como aplicado. Baste recordar algunos nombres famosos como Kekulé, Emil Fischer, premio Nobel en 1902, Van 't Hoff, Otto Meyerhoff, premio Nobel de Medicina en 1922 por descubrir el metabolismo de la glucosa, o Hans von Euler-Helping y Arthur Harder, premios Nobel en 1929 por desvelar el papel de las enzimas en la fermentación de la glucosa. Muy significativamente, en 1970, el argentino Luis Leloir recibió el Premio Nobel en Química por su descubrimiento sobre el papel de derivados nucleóticos de la glucosa en la biosíntesis de carbohidratos en los organismos vivos. Los nucleótidos
son los componentes básicos del ADN y del ARN. Están integrados por una base nitrogenada y una molécula de azúcar, la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN. Conviene, sin embargo, resaltar aquí que Louis Lenoir fue también un pionero en el estudio de las glicoproteínas, una actividad que, según diversos científicos actuales, ha sido tan relevante e influyente como la de los estudios que le valieron el Nobel de Química. Sus trabajos en este campo abrieron una aproximación bioquímica al estudio de entidades tan importantes como los anticuerpos y muchas hormonas y enzimas, todos ellos elementos que juegan un papel clave en procesos vitales esenciales. No cabe duda que desde esos momentos iniciales en el desarrollo de las glicoproteínas hasta la situación actual se han dado pasos de gigante. La identificación del glicocálix como elemento básico de la membrana celular, dotado de una capacidad única de identificación molecular, es un paso esencial en la comprensión de las dinámicas celulares. También es fuente de nuevos interrogantes. De entrada, resulta curioso y singularmente intrigante verificar que en los seres vivos la forma mayoritaria de glucosa es la D-glucosa. ¿Por qué esta forma y no la L-glucosa, que puede sintetizarse sin dificultad alguna en los laboratorios? Tal y como hemos aprendido en la lección del nuevo académico, también son preguntas candentes la gran capacidad de las glicoproteínas de codificar información, así como su inmensa variabilidad en función de los distintos monosacáridos que se enlazan en sus cadenas, sin olvidar la gran capacidad de adaptación y respuesta de las glicoproteínas de glicocálix a entornos cambiantes o, como ocurre con los procesos infecciosos, agresivos. Para los no especializados en los mecanismos evolutivos, resulta complicado imaginar el conjunto de interacciones que han podido condicionar la variabilidad del glicocálix a nivel celular y molecular a lo largo de los milenios. Los científicos que andamos a caballo entre la física y la química entendemos con relativa facilidad los procesos de mutación genética provocados en el genoma, por ejemplo, por la interacción con radiación ultravioleta u otras radiaciones ionizantes. Sin embargo, nos resulta arcano imaginar los mecanismos bioquímicos que pueden haber intervenido en el desarrollo evolutivo del glicocálix, de un glicocálix específico para una especie dada o incluso de un individuo concreto. Puede servir de consuelo saber que estas preguntas no tienen todavía una respuesta única ni precisa. El cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel, que quizá hayan leído o disfrutado con ella, contenido en su serie de relatos cortos Ficciones, suele tomarse como una metáfora literaria sobre el lugar del hombre en el universo y las dimensiones y posibilidades de éste. Describe Borges una biblioteca imaginaria de dimensiones colosales, en la práctica infinita al ser inabordable en el interregno de una vida humana. La biblioteca estaba regida por un patrón recurrente de organización en pisos, escaleras, pasillos, anaqueles o estantes. En esta biblioteca se acumulaba un número incontable de libros con el mismo formato, igual número de páginas, líneas por páginas y letras por línea. Los libros recogían en sus líneas agrupaciones al azar de 25 signos gráficos, 22 letras, el punto, la coma y el espacio. Compárense estos 25 signos con las 100 letras y 5 formas de unirse entre sí que hemos aprendido que presentan los monosacáridos. La complejidad es enormemente mucho mayor. Tal era el número de volúmenes acumulados en los estantes que ni durante el transcurso de una vida humana resultaba posible encontrar un texto con sentido, más allá de alguna palabra o frase escueta dentro de un océano de cacofonías, absurdas o lenguajes ininteligibles, pasados o futuros. Creo que esta analogía puede hacernos vislumbrar por qué, a día de hoy,
se conoce relativamente poco sobre la gran diversidad de glicoproteínas en la naturaleza y en los distintos tipos de células de los seres vivos que integran el espectro vital. Todas las especies presentan glicoproteínas complejas, hasta tal punto que ha habido científicos que han postulado que los polisacáridos fueron las macromoléculas originales que dieron lugar al origen de la vida. Hemos aprendido en la lección del doctor García Fernández que las glicoproteínas presentan una variabilidad enorme, tanto en estructura como en abundancia y modelos de distribución dentro y fuera de las células. Es así paradójico que cuando se creía que todo estaba bien acuñado en el genoma, resulte que la estructura de las glicoproteínas celulares no lo está de forma rígida, de modo que su génesis y transformaciones están también condicionadas por la acción de un conjunto de enzimas. El glicofenotipo, entendido como la manera de expresarse el conjunto de glicoproteínas, sería así el resultado de la expresión de una red amplia de genes, enzimas, nutrientes y otros factores exógenos, siguiendo una correlación que no es en absoluto simple. En este escenario, la manera en que las fuerzas de la selección natural han afectado a la evolución de las glicoproteínas y en qué medida agentes externos, patógenos o no, han condicionado su desarrollo a lo largo de la existencia de una especie o influido en la generación de nuevas especies es algo por dilucidar. Se conocen algunos mecanismos que afectan a las interacciones involucradas y algunos de sus resultados. La propia reproducción sexual por fecundación entre espermatozoide y óvulo parece presentar condicionantes que dependen del reconocimiento entre las glicoproteínas del primero y las del segundo, lo que daría ventaja a ciertas parejas frente a otras en términos de capacidad reproductiva. Las derivadas cognitivas y epistemológicas de todas estas nociones son múltiples y afectan no solo a los conocimientos científicos, sino también a nociones de carácter filosófico. En ese contexto no me resisto a recordar al filósofo Schopenhauer y sus postulados sobre lo que él denominaba la voluntad de la especie, una fuerza latente en la especie humana que la impulsa a perpetuarse, no extinguirse e incluso mejorarse. También a las derivadas de ese concepto sobre el sentido del enamoramiento, muy romántico desde los cantores de gestas del siglo XIII. Según el filósofo, el resultado de una complementariedad, el enamoramiento sería el resultado de una complementariedad preexistente entre los dos individuos de la pareja, que los llevaría a unirse para dar lugar a la mejor descendencia posible. Me refería al principio de estas reflexiones al escepticismo latente en nuestra sociedad sobre la química, que podemos hacer extensible a las vacunas y diversos desarrollos en bioquímica molecular y celular. Los descubrimientos sobre glicofármacos basados en procedimientos sintéticos en el laboratorio que nos ha presentado el doctor García Fernández y su interacción con el glicocálix desacreditan estos prejuicios. Sus trabajos muestran con claridad que, bien como portadores selectivos de principios activos o incluso de ARN mensajero, los procesos involucrados no son de una naturaleza radicalmente diferente a las interacciones que han condicionado a lo largo del tiempo los procesos de selección natural. El doctor García Fernández nos ha ilustrado también con desarrollos recientes de su actividad científica que están conduciendo al desarrollo de glicofármacos específicos para terapias de enfermedades poco frecuentes. La estrategia consiste en la síntesis de análogos de carbohidratos que actúan como ligandos, potentes pero reversibles, de ciertas enzimas que el organismo receptor es incapaz de sintetizar o admitir. El objetivo es engañar a la célula, hacer que confunda las estructuras sintéticas por sus propios carbohidratos, permitiendo el acceso y actuación de las enzimas que transportan. Son todas ellas
metodologías imaginativas que requieren tanto un conocimiento profundo del glicocálix como un dominio muy preciso de los procedimientos del laboratorio capaces de desarrollar una síntesis orgánica dirigida. Cabe decir que el azar de los procesos evolutivos en la naturaleza se sustituye por el conocimiento científico reglado, propiciando el desarrollo de nuevas estructuras con funciones específicas que hasta ahora no existían en la propia naturaleza. Voy a ir concluyendo y no quisiera dejarme mencionar que la síntesis dirigida que se realiza en los laboratorios no termina con aplicaciones en el campo de la salud. La química biotecnológica está explorando nuevos procesos con gran potencial en ámbitos como el desarrollo de nuevos materiales, la energía, la cosmética o la alimentación, donde se vislumbran perspectivas claras de explotación industrial. Mencionaré como ejemplo unas derivadas científicas más afines a mi propia especialización. En concreto, el impacto de la tecnología de los azúcares, glicanos o glicoproteínas en campos como los materiales poliméricos, la fabricación de recubrimientos selectivos de glicoproteínas para sensores, el desarrollo de polímeros para cromatografía de glicoproteínas o aditivos de polímeros para reducir la fricción superficial. La variedad de posibilidades en la industria es amplísima y apenas hoy empezamos a cotejar las áreas de trabajo que, fuera del ámbito biotecnológico, tienen que ver con la investigación en glicoproteínas y derivados relacionados. Termino ya. Pero abusando de la bonomía del doctor García Fernández, me voy a permitir una sugerencia que espero no incomode al nuevo académico. Yo completaría la lista de los 3 comensales franceses en su cena científica ideal con un cuarto, Pasteur, a quien debemos el descubrimiento de la quiralidad, de fenómenos como la fermentación y la pasteurización, o las primeras formulaciones de las vacunas, y quien, movido por una curiosidad inmensa, nunca consideró un tema de investigación como inapropiado. Hay también un motivo menos académico en esta sugerencia. Pasteur seguro que haría uso de su amistad con el empresario danés Jacob Christian Jacobsen, dueño de la empresa cervecera Carlsberg, y un verdadero convencido de la necesidad de la innovación científica en los procesos industriales y de la colaboración entre ciencia e industria. Estoy seguro que a instancias de su amigo Pasteur, el industrial aportaría con gusto algunos de sus mejores productos para la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por tu presentación. Bien, estamos llegando al final de este acto tan entrañable, siempre de ingreso de un nuevo académico. Mis primeras palabras tienen que ser, lógicamente, de enhorabuena. Enhorabuena, felicitaciones de lo más sinceras a José Manuel, porque la verdad que la presentación ha sido realmente extraordinaria, magnífica en todos los sentidos, y te doy las gracias por ello. Conocía tu trabajo, hemos compartido, vivimos en esta casa, como tú decías, muchas horas todos los días. Hemos trabajado juntos mientras estabas de director del IIQ y yo de director del centro de aquí de Cartuja. Nos conocemos bien desde hace muchos años, conocía de sobra tu trabajo, pero hoy has hecho una magnífica presentación de ese magnífico trabajo. Enhorabuena, por consiguiente. Y Agustín, igualmente, nos conocemos hace años también, compartiendo vicisitudes en esta casa. Gracias también y enhorabuena por tu contestación al discurso de ingreso de José Manuel. Bien, gracias a los miembros que me acompañan en la mesa. Benito, presidente del Instituto de Academias, Nureddin Guiar, director del CIC Cartuja, Enrique Fernández Cara, secretario de la Academia de Ciencias. A todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos aquí hoy en este acto de ingreso de José Manuel García Fernández. Y, por supuesto, particularmente al director del CIC Cartuja por acogernos en esta casa.
Para mí es la primera vez que me dirijo desde esta mesa como presidente de la Academia, pero lo he hecho muchas veces como director del CIS Cartuja, con lo cual es una situación un poco ambivalente la de acomodarme a ese nuevo papel de cómo dirigir mis palabras. Pero en cualquier caso, creo que es un acto que en buena parte recuerda otros actos anteriores que hemos tenido. Tú has hecho mención a los premios a los jóvenes investigadores. Aquí también hemos dado todos los años, seguimos dando hace ya muchos, los premios a los jóvenes investigadores del CIS Cartuja con el patrocinio de Brofoods. Tanto desde la Academia como desde el CIS Cartuja hemos promovido y seguimos promoviendo la savia joven, el darle ánimos a nuestros jóvenes investigadores para que sigan en esa difícil carrera enormemente tortuosa y llena de baches como es la carrera científica, pero al fin también con muchos éxitos y muchos momentos reconfortantes que animan a seguir luchando, a seguir en la brecha, como nos ha demostrado hoy José Manuel. Bien, tú decías que hace años tú recibiste el premio a los jóvenes investigadores de la Academia. Yo debo decir que es un orgullo, una satisfacción el que muchos de esos jóvenes premiados hoy son académicos. Si no me fallan los números, los cálculos, aproximadamente la cuarta parte de los académicos de la Real Academia Sevillana de Ciencias en algún momento han sido reconocidos con el premio a jóvenes investigadores, lo cual quiere decir que no lo hacemos tan mal desde la Academia cuando apuntamos y le damos el premio a algún joven investigador. Bien, quisiera dirigir unas palabras sobre una reflexión sobre el ritual que hemos seguido aquí hoy. A José Manuel le hemos hecho salir de la sala, lo han acompañado los académicos más modernos, no jóvenes, que me apuntaba Francisco Sánchez Burgos, los dos académicos más modernos, para que ingresara. Hay un acto formal de ingreso en la Academia, le hemos impuesto una medalla y ha leído una promesa, un juramento. Todo eso tiene su significación, no son actos, ritos que se hacen sin más, sino que tiene una explicación. Y me gustaría reflexionar con vosotros sobre ese ritual. El hecho de la medalla, evidentemente, es un premio, un reconocimiento a toda una trayectoria científica, como hemos podido ver aquí hoy. Pero hay una diferencia importante con otros premios. Normalmente, cuando a uno le dan un premio de investigación, pues recoge la medalla, incluso algunas veces hasta un talón también, con alguna dotación económica. Pero hoy aquí la medalla no se queda ahí. Es un compromiso con la Academia de seguir trabajando en el día a día con la Academia, y eso es el ingreso. O sea, se entra en una institución donde de alguna manera efectivamente se reconoce la trayectoria científica, pero al mismo tiempo se adopta un compromiso de trabajar por la Academia, y yo creo que en ese compromiso donde estamos todos los académicos de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Y ese compromiso social, que implica también el juramento o la promesa, es el de cumplir y hacer cumplir los estatutos de nuestra institución, de nuestra Academia, aparte de también el seguir las directrices de nuestra Constitución y del Estatuto de Andalucía. Es decir, es todo un acto que tiene su significado y que se debe traducir, y esa es la recomendación, José Manuel, que se debe traducir en el día a día de tu pertenencia a la Real Academia Sevillana de Ciencias, como así tratamos también de hacer todos los demás. Porque a fin de cuentas el científico y el académico de la Real Academia Sevillana de Ciencias, lógicamente es un científico, evidentemente tiene un compromiso social. El académico o el científico por encima de todo es persona y es ciudadano. Y en ese sentido quisiera resaltar esa parte de entrega, de dedicación que tenemos que tener con la sociedad, con nuestros conciudadanos. Y tú hablabas antes de la curiosidad como motor impulsor del cual debería ser y tu consejo a los jóvenes investigadores de los que estábamos hablando. Evidentemente la curiosidad debe ser un motor fundamental, leitmotiv de la carrera científica, el por qué dedicarse a la ciencia. Si uno no tiene curiosidad, evidentemente poco tiene que hacer en este mundo, pero yo diría que lo fundamental es la búsqueda de la verdad,
O sea, yo creo que lo que tiene que realmente hacer que un científico se motive, se vea impulsado en su día a día en el laboratorio por esa curiosidad de la que hablas, es precisamente buscando la verdad. Ya nos decía Sócrates que el conocimiento nos hará libres. O sea, seremos libres cuando realmente aumentemos nuestro conocimiento. En otras palabras, y en otro contexto, Jesucristo también le decía a los judíos, la verdad os hará libres. O sea, creo que esa verdad, la verdad de la ciencia, la búsqueda de la verdad por motivaciones científicas, realmente nos hará libres a todos. Y ese debe ser un poco el leitmotiv realmente último, final, de lo que es un académico, de lo que es un científico y de lo que esperamos en la Academia de Ciencias de nuestros nuevos académicos. Y ese mensaje de búsqueda de la verdad quizás tiene hoy más sentido que nunca, cuando estamos viendo una sociedad donde continuamente nos están bombardeando con noticias no tan ciertas y no tan verdaderas, hasta el punto de llegar a poner muchas veces en peligro la propia estabilidad de nuestro sistema democrático, sobre todo el sistema occidental. Tenemos que ser conscientes de que en ese compromiso social del que hemos hablado, la búsqueda de la verdad como científico y como académico tiene que ser también una parte esencial de ese compromiso, y yo creo que entre todos, como académicos, pues podemos realmente contribuir a luchar contra esa desinformación, con esas fake news que tanto nos bombardean a diario con ellas y que, como decía, muchas veces puede poner en peligro el propio sistema. Yo creo que hay que decir que creo que hemos hecho una magnífica adquisición en la Academia con la entrada de José Manuel García Fernández, y no me extiendo más, solamente ya daros las gracias a todos de nuevo y felicitaciones por tu ingreso en la Academia. Muchas gracias a todos y levantamos la sesión.